Bienvenidos una vez más a mi canal Zapper y Biofrecuencias. Bueno, voy a hacer una serie de vídeos en las que me gustaría contar un poquito sobre la historia del tema de las biofrecuencias, de dónde viene, cuáles son los científicos a lo largo de la historia implicados en todo esto y aunque no pueda hacerlo en profundidad, pero sí que puedo dar alguna pincelada al respecto de lo que estos científicos han aportado en este campo. Entonces, bueno, me gustaría un poco iniciar pues explicando que esto de las biofrecuencias no es algo nuevo ni tampoco es un invento exclusivo de Hulda Clark. A lo largo de los años han habido científicos, unos más conocidos que otros, unos más relevantes que otros, que en este campo han hecho grandes aportes, ¿vale? De los que incluso a día de hoy, volviendo a inventar la rueda, ya sabemos, grandes estamentos como el CSIC español se hacen eco de estos descubrimientos que posiblemente se hicieron 74 años antes. Y estoy hablando en concreto del caso de Eugene Ackermann. Eugene Ackermann nació en 1920 y nos dejó en el 2014. Este científico descubrió y registró, dejó constancia de que las células humanas vibran, no solo las humanas, las células vivas vibran y vibran de manera mecánica a una frecuencia determinada. Y esta frecuencia varía en función de si la célula está sana o no. Entonces él determinó que se podía determinar si existía una enfermedad o no en función de esa vibración, de esa frecuencia vibratoria. Repito, estamos hablando de una vibración mecánica, ¿vale? Una vibración mecánica, una oscilación. Bien, como digo, reinventando la rueda, el CSIC español el año pasado, en el 2024, encontró que las células cancerosas vibran mecánicamente a una frecuencia inferior que las células sanas. Es decir, descubrieron que las células tienen una vibración mecánica y esta vibración se altera, en este caso en detrimento, en función de si existe una patología o no, ¿vale? Esto podéis buscar en el CSIC, este descubrimiento, redescubrimiento, llamémosle, lo publicaron a bombo y platillo, ¿vale? Bien, también me gustaría mencionar en futuros vídeos. En futuros vídeos hablaré de otros científicos para hacerlos un poco más cortos, ¿no? Ahora en este me toca hablar también de George Lakhovsky. Lakhovsky nació en 1869 y nos dejó en 1942. ¿Vale? Este científico de origen ruso acabó parte de sus estudios en Francia y junto a Houdin, ¿vale? y a otros científicos de la época, gracias en parte a estos otros científicos, sus bobinas, sus diseños de bobinas y demás, diseñó una máquina que llamaba oscilador de ondas múltiples. Lakhovsky tenía la teoría de que la enfermedad o la disfunción era como una lucha frecuencial, es decir, él entendía que nuestro organismo tiene una vibración natural y los patógenos, cualquiera de ellos, tiene otra vibración natural. Entonces, cuando un patógeno llegaba a entrar en contacto con células, en este caso humanas,
había como un duelo de frecuencias y el que ganaba era el que causaba un estado u otro. Es decir, si ganaba nuestro cuerpo, nuestro organismo, pues el patógeno no provocaba ninguna disfunción. Pero si la frecuencia del patógeno era la que ganaba, pues provocaba una disfunción. ¿Vale? Esto en su teoría explicaba la progresión del cáncer, ya que estas células cancerosas, por simpatía, provocaban una vibración de su magnitud en la célula adyacente. De esta manera, era la explicación del avance del cáncer. Entonces, él entendió que si este era el problema, la solución era restablecer la vibración natural. Y de aquí nace esta máquina de oscilador de ondas múltiples. El oscilador de ondas múltiples se componía de un generador de alta frecuencia y alta energía que radiaba a través de unas antenas en forma circular y de diferentes diámetros. Eran concéntricas, o sea, había una exterior que en su interior iba albergando cada vez más pequeñas. Pero no eran medidas sin más. O sea, parece ser, por informaciones que se han logrado recuperar y demás, que la proporción entre antenas guardaba una relación contenida con el número áureo, ¿vale? O sea, había una relación matemática en esa progresión entre los diferentes diámetros de las antenas. Esto generaba esa radiación, ¿vale? Lo que generaba era, desde la antena más grande a la más pequeña, todas las longitudes de onda posibles que puede albergar un organismo, ya que cada diámetro radiaba una frecuencia, pero a la vez se producen una serie de armónicos que a la vez, entre frecuencia principal y armónico, generan una tercera frecuencia. O sea, eran, millones de frecuencias diferentes lo que era capaz de radiar este tipo de máquina. El protocolo de uso era bastante sencillo. La persona se situaba entre estas dos antenas. Había diferentes tipos, había máquinas bipolares y máquinas unipolares, monopolares, ¿vale? En las que en uno de los casos eran dos antenas emisoras y en otro de los casos era una antena emisora y una receptora. Esto era en función de la conexión a la bobina principal generadora de alta frecuencia. Sin entrar en tecnicismos, la persona se colocaba entre dos antenas, ¿vale? Justo en el centro de las dos antenas, y estas antenas radiaban todas estas longitudes de onda, de manera que al organismo que estaba situado aquí en medio se le restablecía de alguna manera esa vibración celular natural y restableciendo así pues esa disfunción. De hecho, Lakhovsky dejó registro de, si no recuerdo mal, 2000 casos de cáncer recuperados, ¿vale? Totalmente recuperados, 2000, ¿vale? Uno de los primeros experimentos que hizo, lo hizo con plantas, lo hizo con unas plantas a las que le inoculaban una bacteria que provoca tumefacciones en esta planta. Las plantas son geranios, no sé cómo se llaman en otros países, pero aquí en España se llaman geranios, ¿vale? Pues inoculando una bacteria determinada provoca tumefacciones en el tallo de los geranios. Pues simplemente mediante una antena captadora de frecuencias, y no era una antena conectada a la máquina generadora de frecuencias, sino una antena que recoge las frecuencias que hay pues en el aire, ¿vale? Son frecuencias cósmicas, son las radiaciones cósmicas. Pues recoge esa frecuencia determinada. Con ese anillo conectado al geranio logró curar esas tumefacciones de los geranios. Tuvo plantas de control, ¿vale?, que sin las antenas murieron. Son plantas que desarrollaron unas tumefacciones importantes hasta que se secaron. Y sin embargo, las que tenían los anillos de cobre, concretamente, se curaron,
¿vale? Generaron un crecimiento en esas tumefacciones hasta que se desprendieron del tallo y la planta pues siguió su crecimiento normal. Bien, pues esto es un ejemplo pequeño, seguiré en próximos episodios, de lo que ocurre con las biofrecuencias, ¿no? Y de que realmente las biofrecuencias no es algo nuevo. Se vienen investigando desde hace bastante tiempo y podemos decir que es una ciencia rigurosa que posiblemente hoy día no interese, ¿vale? Bueno, pues sin más, dejo aquí este episodio y espero que veáis el próximo. Muchas gracias.